amigos, gracias por acompañarnos. Una nueva tarde de viernes. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que también estén bien, dispuestos a acompañarnos como suelen hacerlo todas las semanas. Hoy vamos a charlar sobre un tema, vamos a hablar, obviamente con un especialista, sobre uno de los temas que a todos nos preocupan, ¿no? Estamos hablando de la salud de los chicos, los más chiquititos, que es un tema que a usted, papá, mamá, abuela, la puede desvelar, porque cuando tenemos un problemita de salud con nuestros chicos, Sí. nos volvemos Sea cual sea el locos, ¿no? problema, desde Así es. un moquito, una gripe, una tos, y cuanto más, como en el tema que vamos a tocar hoy, que es soplos cardíacos en bebés y niños. Guau, Sí, el guau, tema esa asusta porque expresión me uno parece- dice, tiene un soplo. Cualquier persona que tiene un soplo, ya sea niño o adulto, piensa que tiene un problema bastante grave, tal vez no lo sea. Hay mucho desconocimiento de qué es un soplo, por qué se produce, Así es, si es mortal, por ahí estoy exagerando con lo que estoy diciendo, si se trata, si se cura, si uno puede vivir, hacer vida normal y demás, muchas inquietudes sobre este tema. Nos acompaña en la tarde de hoy el doctor Fernando Lamas, médico pediatra y perteneciente a la red de pediatras Niños Sanos, Niños Felices. Así que para que nuestros niños sanos y niños felices estén bien, y ustedes papás, mamás, abuelos y demás parientes también, este programa está dedicado a esto, a poder llevar un poco de tranquilidad y de información acerca de si nos diagnosticaron un soplo en nuestro niño. Después la pausa. Como muy bien lo presentó mi compañera Gaby, estamos en compañía del médico pediatra Fernando Lamas. Fernando, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Gracias por la invitación y para tratar de esclarecer este tema de los soplos cardíacos. Así es. Bueno, pero primero tenemos que saber qué es un soplo cardíaco. Contanos un poquito sobre ese corazoncito de los chicos. Yo más que nada lo primero que quiero contar un poco es cómo es un corazón normal, para entender por qué se suceden los soplos cardíacos. Nosotros, cuando se forma el corazón, al principio nosotros respiramos a través de la placenta, no tenemos el pulmón funcionando. Entonces, los circuitos se forman tal de que toda la parte de oxigenación de la sangre en el pulmón no se va a realizar adentro de la panza de la mamá. Entonces usamos un circuito que está a través de un tubito que se llama ductus, que mantiene las circulaciones de la mamá y del bebé de forma tal que oxigene a todo el cuerpo del bebé. Cuando el bebé nace, por las diferentes depresiones que se generan al salir a través del canal del parto y al tener oxígeno ambiental, hace que aumenten las presiones en algunas partes del pulmón, se libere y haga que el pibe pueda empezar a respirar, y de esa manera los circuitos se establecen y se dividen, y tenemos una parte del corazón que lleva sangre oxigenada y otra parte del corazón que lleva sangre carboxioxigenada, que es la sangre con dióxido de carbono que recoge de todas las células de todo el cuerpo para llevarlas al pulmón, oxigenarlas y volver a distribuirlas a todo el circuito a través de la arteria aorta, y así mantenernos sanos y vivos. El punto es que para que estas estructuras se mantengan, ¿sí?, tenemos que tener bien separado lo que es el corazón derecho del corazón izquierdo. Entonces, el corazón es una estructura que se divide en 4 sectores, ¿sí? Las aurículas, izquierda y derecha, y ventrículos izquierdo y derecho. Lo izquierdo lleva toda la sangre oxigenada. Lo derecho lleva toda la sangre sucia, la carboxioxigenada, para lograr que la respiración, la oxigenación se realice a nivel pulmonar y vuelva a ser distribuida. A veces hay un pequeño agujerito entre las paredes de los ventrículos, ¿sí?, del ventrículo derecho y del izquierdo, o de las aurículas, que permite el pasaje de sangre de un lado a otro. Y si nosotros seguimos el razonamiento de que la sangre limpia no se puede mezclar con la sangre sucia, la sangre oxigenada con la sangre carboxioxigenada, si hay un agujero en el medio, pasa sangre de un lado al otro. Y ahí es donde empiezan algunos de nuestros problemas. Entonces, esos agujeros se pueden cerrar. Hay uno, principalmente entre las aurículas, que se cierra en el momento del nacimiento o a lo largo de los primeros meses del nacimiento, y nosotros tenemos que controlar que no pase sangre de un lado a otro. Todo esto que estás diciendo es automático, se podría decir. Obvio. O sea, esto es el momento que nació, se genera todo. El cuerpo humano es mágico. Es mágico, tal cual. En esto es maravilloso lo que sucede a cada minuto nuestro. Se están muriendo y renovando células constantemente. Maravilloso, realmente.
En cambio, en el ventrículo, en general, si hay algún agujerito que permita el pasaje de sangre de un lado al otro, tenemos que chequearlo en forma muy concreta para ver qué está pasando. A su vez también, los grandes vasos que hacen que esa sangre que entra al corazón pueda ser expulsada hacia el pulmón para ser oxigenada, o pueda, cuando vuelve al ventrículo izquierdo, pueda ser expulsada hacia el resto del cuerpo para que llegue oxígeno a todas las células del cuerpo, tienen válvulas, ¿sí? Que esas válvulas, de acuerdo a dónde está ubicada, tenemos la válvula tricúspide, la válvula mitral, son válvulas que se cierran y se abren en forma automática con cada movimiento del corazón. Nosotros tenemos dos fases de los latidos del corazón. La sístole, que es cuando se contrae, y la diástole, que es cuando se relaja. En esos momentos, cuando la sangre, si yo contraigo, hago una bolsa, la lleno de agua y la aprieto, sale, y eso sale hacia la otra cavidad. Y esa otra cavidad, en ese momento, lo expulsa hacia otro. Entonces, todo ese sistema de pasajes de cavidad a cavidad y a vasos es inmediato. Si esas válvulas no se cierran o no se abren en forma automática, suceden los famosos soplos. Empiezan problemas, porque obviamente, si yo tengo que un sistema tiene que ir, por ejemplo, el ejemplo de un tren. Si un tren tiene que ir sobre una vía en forma recta y yo le pongo un obstáculo, una barrera, va a frenar, va a aumentar la congestión de un lado y después cuando libero la barrera vuelve a seguir todo su curso. Esto es igual, si la válvula no se cierra o no se abre en forma adecuada, se acumula sangre en un lugar donde habitualmente tiene que seguir andando. Y eso genera la presencia de los famosos soplos también, con la sobrecarga del Fernando, corazón. Una preguntita que se me ocurre en este mismo momento y que seguramente te lo habrán hecho infinidad de veces. ¿En qué momento ustedes, los médicos, pueden determinar que ese problema cardíaco se le ha planteado? ¿En qué momento detectan el problema? Nosotros, con la auscultación, con apoyar el estetoscopio en los diferentes focos del corazón, nos damos cuenta si existe o no existe algo de todo esto que les estoy contando. Por el ruido. Por el ruido. Yo no voy a poder establecer si ese ventrículo izquierdo está sobrecargado o no, o si está dilatado, pero sí voy a poder establecer que ese ruido no es el que tendría que estar o de la forma. En cuanto a esto, nosotros podemos clasificar en los soplos en varias partes, como para poder darnos cuenta frente a qué estamos. Obviamente tiene que ser un oído bien acostumbrado a escuchar soplos. En esto los cardiólogos infantiles son los máximos representantes de esta parte, pero los pediatras también tenemos esa capacidad de entrenarnos para poder saber cuándo mandar un chico al cardiólogo y con qué diagnóstico. Claro. Entonces, de acuerdo al momento de la sístole o de la diástole que suceda el soplo, yo puedo pensar en algunas patologías. De acuerdo al timbre, al tono que tenga ese soplo, puedo pensar en patologías. De acuerdo a dónde suene más ese soplo, porque nosotros, todas las mamás cuando van a la consulta médica con sus chicos, ven que nosotros ponemos el estetoscopio en 4 lados distintos en el corazón. Cada uno de esos lados llaman focos, y tenemos el foco pulmonar, el foco aórtico, el foco tricuspidio, ¿sí? Y el foco mitral. Con eso nosotros analizamos varias cositas dentro del corazón y vemos si hay algún problemita en alguno de esos lados. Y si detectamos intensidad de un ruido que no es el habitual en alguna área específica de las que les mencioné, tenemos que buscar si se irradia hacia otro lado o no, que nos hace pensar en otras patologías. Pero Fernando, a un bebé recién nacido, recién nacido, ¿ya se le puede detectar si tiene una anomalía? Sí, desde ya que sí. Desde ya que sí, para eso están los exámenes clínicos. Por eso el neonatólogo, apenas sale el bebé, lo escucha. Y ahí ya lo puede detectar. Porque nosotros vemos, más allá, hoy estamos hablando de soplos, pero yo cuando escucho, estoy viendo qué frecuencia cardíaca tiene, si está muy taquicárdico o no. Un bebé, obviamente un recién nacido, late más rápido el corazón que en un chico más grande. Eso está todo contemplado por nosotros y sabemos más o menos frente estamos. Cuando nace el bebé, nosotros empezamos a tocar las diferentes arterias para ver si el latido se proyecta a lo largo de todo el cuerpo. O podemos pensar en alguna enfermedad que esté clampeada una parte del sistema y no me llegue buena sangre o pulsos a los miembros inferiores. Entonces, ahí está la coartación de aorta. Hay muchas enfermedades que podemos ir viendo con un examen clínico. Por eso es tan importante
que las madres lleven a sus hijos a los controles pediátricos. Suponte que llega la mamá con el nene a la consulta pediátrica y le detectan un soplo, ya sea por el ruido localizado en alguna de las 4 cosas que hablamos. Focos que vos dijiste. ¿Cuál es el paso a seguir? Punto 1, tranquilizar, porque uno dice soplo y ya la madre se angustia y se piensa, como vos dijiste en la introducción, que va a tener una vida de discapacidad, que no se va a poder mover y demás. Hay patologías que permiten, como yo les conté, el pasaje de sangre de un lado a otro, y eso hace que el chico tenga menos oxígeno y se ponga más azul. Entonces, esos chicos sí están un poquito más complicados en cuanto a lo que es el movimiento y el seguimiento. Y después, gracias a Dios, el 70% de los soplos que escuchamos son normales. Son soplos fisiológicos, son soplos que se suceden porque la sangre... otro dato importante, la sangre adentro de nuestros vasos va con lo que nosotros llamamos flujo laminar, bien derechito. Cualquier cosa que interrumpa ese flujo derechito genera una turbulencia y eso se escucha, y eso es un soplo. Si la sangre pasa más rápido a través de las válvulas y las válvulas retroceden de otra forma, escuchamos ese soplo que nosotros vamos a derivar a un cardiólogo habitualmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar tranquilidad, que seguramente nosotros, de acuerdo a cómo vemos al paciente, podemos darla en el momento o no. Los soplos fisiológicos, los normales, los que escuchamos y no nos preocupan, otra de las cosas a las madres, siempre van a ver que los pediatras ocultamos al chico sentado y acostado, porque justamente estos soplos funcionales varían con la posición del decúbito, y eso nos da pauta de que si yo lo escucho y no lo escucho, estoy frente a un soplo normal que no va a traer ningún inconveniente. Entonces, todos los pasos de la semiología, de la revisación médica, son importantísimos para que uno lo ve y dice, está automático lo que hace. No es decir, es automático el procedimiento, pero en nuestra cabeza van 80.000 diagnósticos dando vuelta a medida que vamos viendo cada parte del chico que estamos examinando. Fernando, pregunta, el origen de estos soplos, ¿qué pueden ser? ¿Genéticos? No, depende, es decir, hay patologías del corazón congénitas, que ya viene mal formado ese corazón en el momento en que se generó, y eso sí es congénito. Y hay otras que pueden suceder por una enfermedad, es decir, la fiebre reumática puede traer alteraciones en alguna de las válvulas del corazón, enfermedades sistémicas generan manifestaciones a nivel de las válvulas cardíacas, las endocarditis bacterianas, las infecciones pueden generar valvulaciones, vegetaciones en las válvulas que alteran el movimiento, es decir, hay muchas cosas para tener en cuenta, pero lo importante es que uno está viendo al paciente. Si el paciente está bárbaro y se sonríe, no tenemos que pensar que está grave, ¿sí? Lo que pasa es que justamente nosotros, cuando escuchamos ese soplo, tenemos que prestar atención a las características y pensar cómo lo vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, acá pasamos a la segunda parte. ¿Cómo estudio a ese chico o cómo le derivo al cardiólogo para hacerle más fácil su trabajo, el pediatra general? Si yo veo que es un soplo inocente, de estos que varía con el decúbito, que el chico está bien, que está rosado, que se sonríe, que camina o si es un bebé, está conectado y está todo bárbaro, yo directamente lo envío sin hacerle ningún estudio, ¿sí? Y lo ve el cardiólogo, lo valora, si considera un soplo inocente, lo seguirá anualmente en general, que dentro de los 2 años a veces pueden desaparecer o a veces un poco más, o si yo supongo que el chico tiene alguna patología un poco más seria, nosotros tenemos 3 estudios que podemos pedir. Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, que es fundamental porque con eso vamos a ver el tamaño del corazón y si este soplo que yo escucho corresponde a alguna enfermedad que me haya aumentado el corazón de forma tal que yo ya lo puedo ver en la placa, o lo que gracias a Dios existe hoy en día, la ecografía. El ecocardiograma en modo M o el Doppler color son herramientas fundamentales de cualquier cardiólogo infantil y hoy en día lo tienen a la mano. Muchos de los cardiólogos lo hacen en la misma consulta. ¿Por qué sirven más que nada el ecodoppler? Porque yo con el ecodoppler color, lo que puedo ver, el ecocardio, ¿no? El ecocardiograma Doppler color, puedo ver cómo va el flujo de la sangre y si es oxigenada o no oxigenada, y si pasa de un lado a otro de las cavidades cardíacas, que nosotros lo llamamos shunt a eso, si el shunt es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es decir, si es de izquierda a derecha no me preocupa, porque la sangre oxigenada se mezcla un poquito con la carboxi y va al pulmón y está. El problema es cuando la del derecho se mete en el izquierdo, que esa sangre
ya me baja el nivel de oxígeno del resto del sistema, porque ya se empieza a distribuir. Entonces ya con todos esos estudios yo puedo establecer la gravedad o no del soplo cardíaco. Entonces, muchos pediatras, el ecocardiograma no lo pedimos porque lo hacen en general los cardiólogos en su consultorio. Gran parte de los cardiólogos hoy tienen la disponibilidad de hacer un eco y están capacitados para hacerlo, y si no, tienen un equipo que trabaja con ellos. Un electro y una placa de tórax nos sirve justamente para, en una guardia quizás, ver, y que no tenemos todo disponible un ecocardio, porque esto es algo más específico, poder ver si este chico tiene complicaciones o no, y si es urgente o no la necesidad de derivarlo a un cardiólogo. Y en el caso que fuera positiva el diagnóstico positivo, me refiero a que sí, es un chico complicado, que el soplo es un ¿Tiene poco algún problema? Tiene algún problema. Van al cardiólogo, obviamente, y bueno, se opera, se trata con medicación. Eso ya ahí sería un poco más complicado hablarlo en esta mesa. No, seguro. Es decir, acá de acuerdo a qué enfermedad diagnosticamos, hay un tratamiento. Entonces, en eso el cardiólogo va a empezar a trabajar en forma conjunta con el pediatra. ¿Por qué? Porque él va a medicar si tenemos que bajar los volúmenes, si tenemos que aumentar la fuerza de contracción del corazón, si tenemos que, va a ponerle medicación que después las controlamos nosotros en la consulta, en forma conjunta. Pero yo al chico lo veo una vez por mes y él lo ve una vez cada 2, 3, 6, de acuerdo a lo que él lo cite. Entonces, toda patología tiene o un arreglo médico o un arreglo quirúrgico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a qué patología sea la conducta que va a tomar el cardiólogo. En eso nosotros los pediatras somos muy respetuosos de la decisión del cardiólogo y seguimos al pie de la letra sus indicaciones en cuanto a cómo variar la dosis o cuándo variarla, si el chico aumenta de peso o no, para ir manteniendo bien todo el sistema del chico. ¿Hay alguna otra patología que pueda producirse por esto? O sea, explicaste muy bien lo de la oxigenación de la sangre oxigenada que pasa a la sangre no oxigenada, no sería demasiado grave. Si fuera al revés, sí. Si esto sucede, ¿hay alguna otra patología que pueda provocar eso? En general, si eso sucede es que hay un agujero en una parte del corazón que no tendría que estar. Entonces nosotros ahí tenemos que ver si eso se puede, si es laminar, si es membranoso, es un montón de detalles técnicos del corazón, y ver si eso en algún momento se va a cerrar solo o no. Si no se cierra solo, tengo que operar y cerrarlo. Entonces, en general tiene que ver todo más o menos con lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas cardiopatías congénitas que están asociadas a enfermedades sistémicas. Entonces yo quizás a veces, a través de una característica que encuentro en el corazón del chico, puedo inferir otra enfermedad que tengo que ir a buscar. Entonces... No, yo creo que el gran mensaje, Gaby, amigos, es que muchos chicos tienen soplos. 3 de 4 leí en la gacetilla. 3 de 4 chicos, más aproximadamente. Es un número importante, es decir, no volverse locos con esto, consultar, por supuesto, es la mejor manera, hacer un abordaje con nuestro pediatra. Es importantísimo. Hay soplos, la mayoría se van a desaparecer con el tiempo, que no le traen ningún problema al chico y puede vivir perfectamente normal, hacer gimnasia, salir de campamento, ir con sus amigos, jugar al fútbol, al papi, a cancha de 11, a todo. Y también es real que puede vivir todo el tiempo con el soplo y no pasa nada. Totalmente, de los soplos inocentes. Sí, de los inocentes, de los que más del 70% de los soplos que escuchamos. Por eso es bueno la consulta. Ese 30% es el que nos encargamos en resolverlos en el momento. Y del 70%, ¿cada cuánto debo controlarme? ¿Una vez al año? ¿Una vez? En general, las consultas periódicas con el pediatra están ya establecidas. ¿Sí? En el primer año hay diferencias en las diferentes escuelas. En general, acá en Argentina hacemos un control mensual. En Europa a veces es un control a los 2, a los 6, a los 8 y al año. Y después lo ideal sería una vez por año a partir de los 3 años hasta la adolescencia y cada 6 meses en el periodo de la adolescencia, que es cuando hay muchos cambios en el organismo de los chicos. O sea que una vez por año sí o sí tienen que ir al pediatra mayores de 3 años, ¿sí? Y los casos especiales, obviamente con el cardiólogo, seguirán su schedule de consultas de acuerdo a lo necesario. En general, una vez por año o cada 2 años, los soplos inocentes se chequean para que sigan siendo inocentes y estemos tranquilos. Estos soplos no hacen diferencia entre niños y niñas, ¿no? No. Es lo mismo. Sí. ¿Y tiene que ver con alguna relación o algún problema que tenga la mamá? No. Nada que ver. No. Una mamá que tuvo un soplo, que tiene un soplo... Genéticamente no predispone al hijo a tenerlo, pero como
como vos dijiste, la gran frecuencia de chicos con soplos que hay, puede tenerlo perfectamente, y no porque lo tuvo la madre. En general, el comentario de la madre, sí, yo tuve uno cuando era chica y me desapareció cuando crecí. Claro. Y ahí queda todo tranquilo. Fernando, yo te propongo ahora que ya dejamos tranquilos a aquellos papás que saben que tienen un bebé, un chiquito con un soplo, que digamos bueno o inocente, como vos Del inocente. Del inocente. Vamos a hablar del otro un poquitito también ahora, porque la idea es, ya llevamos un mensaje muy esperanzador y muy tranquilizador a una parte importante. Vamos a hablar de los otros. De los patológicos. De los patológicos. Acá en los patológicos uno tiene que ser muy respetuoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a qué tipo de qué patología cardíaca tenga el chico, hay mayor o menor gravedad. Entonces, en general, una cardiopatía que requiere un tratamiento médico, seguimiento con un cardiólogo en forma longitudinal, en forma a través del tiempo, requiere que seamos muy cautelosos en cuándo vamos, cómo vamos, qué estudios hacemos y qué medicación tomamos. En general, estos chicos, como el corazón no está funcionando de la forma adecuada, yo le tengo que habitualmente controlar los líquidos en el cuerpo, porque el corazón el corazón es una bomba que aprieta y larga, se ensancha y recibe, aprieta y larga. Si ese corazón no está haciendo este bombeo en forma ordenada, todo el líquido que viene de abajo no llega a entrar en forma adecuada al corazón, entonces se retiene. Entonces yo tengo que, y eso me genera trastornos en el riñón también. Claro. Entonces es todo un circuito tan fino y tan equilibrado que tenemos que ser muy cautos, y acá lo que mejor puedo decir es, todo chico con una patología cardíaca importante, en la cual el cardiólogo y el pediatra lo siguen, deben concurrir a los controles habitualmente tal cual está programado y deben tomar la medicación todos los días tal cual está programada. Medicación para que los líquidos disminuyan, medicación para que el corazón se contraiga en forma más, le damos fuerza al corazón para que pueda bombear, medicación para lograr que relaje, medicación para todo hay. Pero tenemos que ser muy cautos y de acuerdo a qué patología tiene ese chico, hacer la medicación adecuada y el seguimiento adecuado. Está claro, Gaby, que no se puede hablar en general de todo. No, por supuesto. Esto, como dice una amiga nuestra, cada caso particular y su traje a medida, ¿no? Totalmente, es un traje a medida. No, seguro. Estaba pensando eso, hablaste de la medicación y me sorprende, supongo que sí, que está bien. Por ejemplo, la no retención de líquidos, tal vez estoy equivocada, se controla con un diurético. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí. Digo, ¿hay medicación de ese estilo para chicos? Sí, obvio. Tenemos todo lo que está para adultos, lo tenemos para chicos. La diferencia que nosotros manejamos, los pediatras, los cardiólogos y todos los que hacemos algo infantil, es que toda la medicación en los chicos nosotros la calculamos de acuerdo a los miligramos por kilo de peso por droga. Entonces, nosotros no damos, así como en un adulto, sí, tómese un comprimido cada 8. Nosotros calculamos cuántos miligramos de esa droga tiene que tener ese chico de acuerdo al peso que tiene. Por eso yo les decía al principio que es fundamental el trabajo en conjunto con el cardiólogo. Porque el cardiólogo me dice, bueno, hay que darle digoxina a 0. tanto miligramos por kilo, 2 miligramos por kilo. Y yo tengo que calcular cuando el chico crece de aumentarle la dosis para que mantenga ese nivel que él quiere. Y para eso yo, como pediatra, tengo que saber cuántos miligramos de droga vienen en tantos mililitros para calcular la forma adecuada. Entonces, siempre ven a los pediatras cuando damos una medicación con la calculadora a hacer cuentas de cuántos mililitros le toca, porque es adecuado para cada chico. Por eso cuando a veces alguna mamá me dice, no, porque le están dando a mi sobrino 3 mililitros de tal droga, yo le di igual, pero ¿por qué le di igual? Si su hijo no pesa igual que el otro, le está dando una mala dosis. Y las dosis, un concepto importante, toda droga para que actúe en el organismo tiene que tener una concentración adecuada para que sea efectiva. Exacto. Por debajo de esa concentración no sirve, por arriba de esa concentración es tóxica. Claro. O sea que por eso es importante calcular en forma adecuada lo que tomamos. Por eso la visita permanente al médico, al pediatra. ¿Hay alguna relación entre los chicos con sobrepeso? Viste que lamentablemente es una tendencia el sobrepeso, la diabetes, colesterol. Siempre leemos y escuchamos decir que cada vez son más los niños que sufren de estas patologías. ¿Hay relación entre estas patologías, colesterol, diabetes, obesidad y soplo? Y cardiopatías. No están de la mano. No todo chico que tenga un sobrepeso va a tener una cardiopatía. Lo que sí, ese chico con sobrepeso está haciendo al corazón trabajar más de lo debido. Y eso me puede llevar a la larga a un problema.
porque obviamente si el corazón trabaja a sobrecarga, ¿sí? Claro. Le va a costar y eso va a generar que a veces partes del corazón que no tienen que estar más hipertrofiadas, más agrandadas lo estén. Entonces, a largo plazo sí, pero eso tiene que ver con todo el sistema de, más que nada en la adultez, cómo se llenan las arterias de las placas de ateroma y si el flujo no es correcto y si hay más retención, hay más presión de la sangre al pasar. Hay varias cositas que se van a ir armando a medida que ese niño obeso crece y se torna adulto. Fernando, queremos cerrar el programa, nos quedan creo que 2 minutitos nomás, sí. Apenas. Contanos, compartí con nosotros, nuestros amigos que nos están viendo, qué es Red Niños Sanos, Niños Felices. Sí. La Red Niños Sanos, Niños Felices es un proyecto en el cual lo que intentamos es educar, llevar lo que se llama la atención primaria, es decir, la educación en sanidad, para que los padres sepan qué sucede cuando nosotros los pediatras revisamos y damos un diagnóstico o damos un tratamiento. Estamos convencidos que educando a la población en salud y haciendo tener conciencia de que los controles son necesarios y ante alguna enfermedad es necesaria la concurrencia al médico, el chico se va a recuperar más rápido, los padres van a asistirlo en forma concreta y tranquila, porque no hay nada peor que un padre angustiado. Un padre angustiado desestabiliza al chico. En cambio, si yo le puedo transmitir tranquilidad a ese padre, informándolo y explicándole qué es lo que le pasa a su hijo, lo va a poder asistir en forma más ordenada y de esa manera ese chico va a crecer más sano. Esa es la idea de Niños Sanos, Niños Felices. La verdad que me encanta, ya te hemos escuchado en otras ocasiones, y me encanta que siempre cerremos con este mensaje esperanzador. ¿Cómo no? Porque nos lleva tranquilidad, nos saca ese velo de terror que nos generan todas las afecciones que tienen nuestros chicos. Todo lo desconocido genera miedo. Exacto. Si sabemos, sin información de más, que esa es otra de las cosas, se hace todo mucho más fácil. Sí, o con información de más, a veces uno va a internet y tú... Por eso nosotros siempre pedimos, por favor, que no busquen en internet más de lo que el pediatra les dice. En internet siempre arrancamos por las peores por lo grave. cosas. Sí, entonces, si uno ve y busca y ve que no esto, claro, es lo más grave, ya está totalmente angustiado. Entonces, lo importante siempre, con un médico, sea un pediatra o un médico clínico, confiemos en que ese profesional que elegimos nos está diciendo lo necesario para nosotros. Gracias, Fernando, por compartir. Al contrario, un gustazo. Nos vamos, Juan. Nos vamos, Gaby. Bueno, nos vamos. Con ustedes nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.